Veamos esto, lo que nos está mostrando The Dinosaurs. Un estegosaurio en el Cretácico temprano está separado del grupo, que acá nos hacen como que, bueno, vivían todos en grupo, más o menos eso se cree, sí, vivían en grupo, lo que no significa que hayan sido muy sociables. Siempre lo dije en el canal, en todos los análisis de las docuseries, así que véanlas. Este estegosaurio solitario, joven, está en busca de comida, pero nos muestran todas plantitas, ramas espinosas que son de angiospermas. Esto es obviamente una gran exageración. Obviamente sabemos que ni todas las angiospermas ni la mayor parte de las angiospermas tienen espinas de este tipo, y incluso los herbívoros encontraron formas de comerlas igual. No comen las ramitas con espinas, comen hojas, comen flores, frutos, etc. Pero tiene algún grado de validez lo que nos está mostrando The Dinosaurs, la nueva docuserie de Netflix de 4 episodios de este 2026. Sí, aunque no lo creas, tiene validez. Obviamente este tiene el diseño de un Stegosaurus, no de un estegosaurio o estegosauria. Sabemos obviamente que los tireóforos basales, como no sé, Jacapil y Celidosaurus y varios otros, son tireóforos basales. Tireóforos es el grupo que comprende también estegosaurios, anquilosaurios, o sea, sin grandes modificaciones en el cráneo, pero sí otras tantas en el cuerpo, son ornitisquios. En el caso de los estegosaurios, fueron siempre jurásicos, principalmente, cuando los continentes estaban más juntos, más unidos y tenían mayor capacidad de moverse de un país al otro. En esa época, obviamente, país según las divisiones políticas actuales, pero obviamente durante el Cretácico hubo una mayor separación de los continentes. En el Cretácico inferior aún no se había formado el Atlántico Sur, pero iba a comenzarlo en el Cretácico medio, o sea, un aptiano, unos 120 millones de años, un poquito menos, tal vez 100 millones de años, y este estegosaurio, obviamente también durante el Jurásico había un clima más árido, había mucha mayor predominancia de gimnospermas, de cicas, de coníferas. Estos estegosaurios evidentemente estaban adaptados principalmente a comer este tipo de plantas, cicadáceas, parientes de las cicadáceas, también parientes de otros parientes de las gimnospermas que también se extinguieron hacia el Cretácico. Obviamente también les debe haber afectado la fauna de dinosaurios que se extinguió, que también contribuía a su dispersión, pero los estegosaurios tuvieron que obviamente también tratar de buscar, digamos, las gimnospermas entre las angiospermas que comenzaban a predominar en el Cretácico inferior, pero en el Cretácico inferior no eran tan abundantes como lo fueron a medida que avanzaba el Cretácico. Acá estamos hablando de más de 120 millones de años, un aptiano, berriasiano. Por lo tanto, la predominancia de angiospermas no era tan grande como hacia el final del Cretácico, y como lo es en la actualidad, que es la mayor cantidad y diversidad de plantas. Por lo tanto, aún había bastante gimnosperma, bastante diversidad, tanto de gimnospermas de los estratos bajos como de estratos medios y altos, o sea, de troncos como coníferas. Y estos estegosaurios, al tener una posición del cuello relativamente baja, se habrían alimentado principalmente de vegetación a su altura. El cuello no podrían pararse en dos patas como otros animales, como los otros dinosaurios, como taurópodos. Pero sabemos que en el Cretácico, de este grupo de los tireóforos, los más exitosos que llegaron a fines del Cretácico fueron los anquilosaurios. Tenían una armadura distinta a los estegosaurios, tenían una dentadura bastante similar a los estegosaurios, así en forma de hoja. Pero esto ya indica directamente la forma en la que se tuvieron que haber extinguido. No, los estegosaurios, como diría todos o casi todos los grupos de dinosaurios, no se sabe cómo se extinguieron durante el Mesozoico, ¿no? Se conocen los cambios en la flora, se conocen cambios en la fauna, aparición de nuevos dinosaurios, cambios climáticos, mayores temperaturas altas, el comienzo de áreas nevadas como en la Antártida con climas ambientes bajo cero, en los cuales, por ejemplo, los anquilosaurios como el Antarctopelta se podía adaptar. Sin embargo, estos estegosaurios del Cretácico temprano no se sabe cómo se extinguieron y no pasaron más de este Cretácico temprano. No se sabe, no se puede decir que haya sido en sí la vegetación. No diría ni una hipótesis, porque tiene que haber evidencia para que sea una hipótesis. ¿Cómo comprobás esto? ¿Con qué datos? Como les dije, hubo cambios en la vegetación, en la fauna, pero ¿esto explica la forma en la que se tuvieron que haber extinguido entre fines del Jurásico y principios del Cretácico? No, justamente no se sabe cómo se pudieron haber extinguido. Todo puede estar relacionado, como te digo. Todos estos factores que digo pueden estar relacionados, o puede que uno solo esté relacionado, o puede ser que dos factores estén relacionados, pero no se sabe cómo, por qué sucedió. Bueno, por otro lado, el registro de los estegosaurios del Cretácico temprano es muy magro, muy malo. Hay registros tanto en Europa como en Inglaterra, el Rhinosaurus northamptoni, ahí está. Después hay también estegosaurios de Asia, restos de estegosaurios indeterminados de Asia y de España y de Argentina.
pero ninguno de estos recibió nombre porque consisten solo en restos vertebrales. Las vértebras de los estegosaurios son muy bien diferenciables del resto de los ornitisquios. Podemos ver que el cuerpo vertebral es bastante circular en 2 dimensiones y en una de las vistas, y que el arco neural es muy alto con un canal neural muy delgado. Estos son algunas de las características, ¿no? Con las zigapófisis también orientadas muy hacia arriba y unas espinas neurales relativamente cortas dependiendo de qué altura de la espalda de la columna estemos hablando, ¿no? Pero todas estas características son diagnósticas de los estegosaurios y por lo tanto al encontrarse vértebras completas se puede decir que son estegosaurios. También encontraron placas. Las placas también son bien características de los estegosaurios. Sin embargo, como digo, no pudieron ser asociadas a una familia en particular, son Stegosauria, indeterminados, no pudieron ser asociadas, obviamente, si no fueron asociadas a una familia, no pudieron ser asociadas a un género ni a una especie, en su mayoría, excepto el estegosaurio de Inglaterra que ya mencioné. Por lo tanto, hay placas, hay vértebras, hay algún otro resto postcraneal aislado, pero no recibieron nombre, porque bueno, obviamente no es información suficiente. Y además hay que ver, también seguir estudiando. Por ejemplo, en la Amarga, en Argentina, se han encontrado estos Cretácico inferior, en donde en la misma formación en la que se encontró el Amargasaurus casaui, un saurópodo de espinas neurales altas, y hay que comprobar, por ejemplo, la edad de los niveles de donde salieron estos estegosaurios, que no hayan estado rodados, por lo tanto puedan pertenecer a otros niveles. Todo esto es información que siempre hay que refinarla. A veces no se da tanta información detallada en los papers en sí, pero al ser información consistente en distintas partes del mundo, como dije, de Europa, Asia, Argentina, y en distintos países de Asia y de Europa, podemos comprobar que tiene que haber evidencia de que los estegosaurios aún estaban presentes en el Cretácico inferior hace unos 120 millones de años. Por otro lado, también hay huellas, un registro de huellas que, como siempre les digo en el canal, no podemos decir de a qué especie de dinosaurio se trataba en particular, pero sí se puede delinear muchas veces, lo cual normalmente no se puede hacer con huellas de otros animales o incluso con trazas de invertebrados, pero se puede decir que es de un estegosaurio en base a la morfología, en base a la comparación morfológica con otros estegosaurios, otros registros. Aunque tiene diferencias la huella, porque bueno, depende del tipo de sustrato en el que caminó el dinosaurio, pero si es más blando, si es más duro, se cambia mucho la forma de estas huellas, pero es consistente con el tipo de huella de Deltapodus, que es una huella asociada a los justamente estegosaurios. Por lo tanto, como digo, la evidencia parece ser incuestionable sobre la presencia de estegosaurios en el Cretácico inferior. Falta delinear, falta trazar la evidencia que indique cuál era bien su diversidad. Faltaría encontrar restos más completos. Esto indica también una amplísima relación entre los estegosaurios de Europa con los de Norteamérica, y por lo tanto también que llegaron a América del Sur en algún momento debido a la unión de los continentes, que aún existía incluso en el Cretácico inferior cierta unión, no como en el Jurásico, no como en el Triásico, pero sí aún había ciertos puentes continentales que permitían pasar de un continente al otro. Sin embargo, en Argentina los registros de los tiróforos son muy magros, son muy escasos, como digo, incluso de los anquilosaurios. Hay restos de placas, hay restos, por ejemplo, de la Antarctopelta con mayor cantidad y son más consistentes, de mayores áreas del cuerpo, que se puede decir más cosas, pero aún falta mucho por saber sobre la diversidad de los tiróforos en Sudamérica y sus relaciones con los tiróforos de Norteamérica y de Europa. Por lo tanto, bueno, como digo, esto es información muy relevante, la que nos muestra The Dinosaurs, no la vimos en otro documental. Por lo tanto, en este aspecto está bueno lo que dicen, no está bueno que nos muestren como que todas las angiospermas son espinosas, no está bueno que nos hagan como que es el único que queda, ¿no? Siempre lo que hacen antes de mostrar la extinción de un grupo de dinosaurios o de otros reptiles lo muestran decadentes y solitarios. Normalmente no son así las extinciones, pueden perder la vida en masa o sea, todos los grupos muy de golpe, o bueno, sí que pueden ir quedando de a poco, sí, eso también es cierto, pueden ir perdiendo la vida de a poco y quedar pocos especímenes, pero uno solo. Es bastante exagerada esta imagen, y además lo muestran como que se clava en una espina de una angiosperma. Esto es bastante exagerado también, pero es consistente con decir que bueno, hubo cambios ambientales, hubo cambios en la flora. Estos fueron dramáticos en la flora, en la fauna y en la paleoecología, y en la distribución de los continentes también hubo cambios. Todo esto pudo haber afectado a los estegosaurios. ¿Cuál fue el factor decisivo? No se conoce bien, como digo. Así que esta escena diría que es certera en la presencia de estegosaurios en el Cretácico inferior, pero no es certera en la forma en la que nos muestran cómo se extinguieron a principios del Cretácico inferior por todos estos cambios en la flora solamente. Es algo que no se sabe. Como digo, es una escena extremadamente exagerada. Espero que te haya ilustrado bien la información que hay sobre este grupo. Suscríbete y dale like al canal.